SteelSeries, por primera vez traemos esta marca al canal y la trajimos nada más y nada menos que con el mejor modelo de teclado que tienen en el mercado actualmente, el Apex Pro. Este teclado que es increíble y que a la actualidad, a la fecha en que grabamos este video, es el teclado más rápido del mundo. Y por eso vamos a hacer nuestro unboxing y nuestro extenso review para ver las características, ventajas y desventajas de este teclado. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing o algún review en específico de cualquier periférico, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto lo traeremos al canal lo más pronto posible. Así como hicimos con este teclado que nos pidieron varios de los suscriptores, que es el Apex Pro. Este teclado, que es una nueva marca que estamos trayendo al canal, a diferencia de Logitech, HyperX, Corsair, Razer, esta marca maneja sobre todo la línea de los gamers y streamers más profesionales del mundo. Entonces, ¿por qué Kelvin marca la diferencia entre las demás marcas? Para que la redundancia. Y es que porque tiene los switches OmniPoint. ¿Qué es un switch OmniPoint? Que es un switch programable y que se puede regular. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestro review. Tiene la mejor velocidad, tiene la mejor aceleración e incluso tiene una pantalla LED en la cual puedes configurar dentro del teclado físico y no dentro del software. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante porque primero vamos a empezar con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, y en la parte frontal o principal la compañía nos quiere hacer resaltar dos características principales de este teclado, y son: uno, los switches OmniPoint, que son switches totalmente ajustables que vamos a ver detalladamente en el review, y las pantallas OLED Smart que vienen dentro del teclado para poder configurarlo en la parte de hardware. Ahora, este teclado es compatible con PC, Xbox y PlayStation, y a diferencia de otras compañías también es compatible con Mac. Ahora, por la parte de atrás podemos ver más detalles del teclado, como la imagen izquierda donde nos muestra que viene con una almohadilla para descansar o a recostar nuestra muñeca, algo que se le agradece muchísimo a la compañía, ya que es algo que no tienen normalmente otros teclados y que tienes que comprar por aparte. Además, también entre sus características nos muestra que viene con un material hecho en aluminio aeronáutico, al igual que la compañía HyperX. Y si no han visto ningún teclado de HyperX, aquí les voy dejando en el transcurso del video varias pestañas para que ustedes vayan viendo todos los teclados de HyperX que tenemos aquí en el canal. Y bien, ahora sí, vamos a levantar aquí la caja y vamos a empezar a abrir nuestra caja para ver todas las características que tiene por dentro. Y bien, teniendo aquí ya la caja abierta, vamos a girarlo y vamos a abrirlo, y de primera mano, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos toda una sección naranja, como lo determina la compañía o como lo resalta la compañía, y vamos a encontrar nuestro teclado de primera mano. Así que vamos a sacarlo por un lado y vamos a encontrar que se nos viene con un pedazo de caja y debajo viene su correspondiente cable, que vamos a colocarlo acá. Vamos a sacar el teclado a un lado para ir mirando qué otras cosas tiene la caja, como lo es su manual correspondiente, y en la parte de abajo o más abajo se encuentra la almohadilla para nuestras muñecas. No le encuentro nada más a la caja, es bastante simple, bastante sencilla, muy sencilla a diferencia de otras marcas. Entonces vamos simplemente a colocar todo esto acá, vamos a cerrar la caja y vamos a colocarla a un lado para comenzar con el detalle de nuestro teclado. Vamos a colocar la almohadilla aquí, vamos a colocar el teclado acá junto con su cable. Entonces, empecemos por la almohadilla, y es que la almohadilla viene, pues no es tan almohadilla como tal, realmente viene de un material plástico un poco más rígido. Entonces vamos a despegarla acá un poco. Y bien, ahora ya les puedo mostrar bien después de quitar el plástico. Realmente no es de goma de espuma como tal, es más bien como un plástico rígido mate. Se ve muy bonito el diseño, la verdad se ve muy elegante. Viene con unos pequeños imanes a los lados, creo que se va a ir automáticamente al teclado, pero sí, se ve como algo muy bien como para que tu muñeca quede inclinada. Así que pues bien por esa parte. Vamos a colocarlo al otro lado y vamos a ver que este teclado, a diferencia de otros teclados, viene con el cable directo. Sí, ya lo sé, muchos de ustedes van a decir: hey Kelvin, ¿cómo así hoy en día ya viene cable extraíble? Pero no se preocupen, ya vamos a ver por qué y les voy a explicar exactamente por qué. Ahora, vamos a empezar quitando el plástico, lógicamente. Quitamos el plástico por acá.
Y bien, ya quitando el plástico ya podemos ver nuestro teclado completo como tal. Volvemos al punto del cable, y es que el cable se ve muy grueso. Aparte no es un cable de tela o trenzado como normalmente estamos acostumbrados en otras marcas. Este es un cable de plástico muy grueso, muy rígido, y por la parte de atrás viene directamente el teclado, no se puede cambiar. Pero calma, tranquilos, que se ve que es un material, aunque no es trenzado y es de plástico, como es bastante grueso, se ve como resistente. Otro punto que tenemos que ver, y es que este teclado o este cable del teclado viene para salir en diferentes posiciones, hacia la izquierda, hacia la derecha o por el centro, así que ustedes pueden acomodar el cable por donde quiera que salga del teclado, a diferencia de otros teclados que son con conexión totalmente desplegable, pero pues que está vinculado o a la izquierda o a la derecha o en el centro. Aquí ya lo puedes escoger. Vámonos a ese punto bueno. Vamos ahora, ya que estamos en la parte de atrás, vamos ahora con las pestañas de ángulos de inclinación, y es que podemos encontrar que este teclado solamente tiene una sola inclinación, entonces pues las pestañas no tienen varios niveles. Ahora viene con una goma que es más adherida al escritorio como tal, entonces pues ya simplemente no tiene que correrse tanto, sí se puede poner más fija, y viene con 3 colchones más a los lados y en el centro, en la parte de abajo, así que pues mantiene algo rígido. Vamos a colocarla aquí a prueba, se ve bastante rígido y firme, incluso hasta se movió más la mesa que el teclado. Y el cable, ahora vamos a volver a este punto y vamos a ver que en el cable viene 2 conexiones, miren, viene abierta y viene como 2 conexiones. Entonces, si se puede detallar, y ustedes están viendo en la imagen más con zoom, los puertos USB-A vienen con 2 dibujitos. Un dibujo o una imagen viene con la forma del teclado y otra viene con la forma del puerto USB universal. Así que, ¿para qué es esto? Pues bien, les voy a mostrar que en la parte de atrás viene con una conexión USB. Esa conexión USB es para que ustedes puedan tener un puerto adicional y puedan conectar una memoria USB, incluso un conector Bluetooth, cualquier otra cosa que pueda utilizar fácilmente. Así que pues es algo diferente, la verdad no lo habíamos visto en un teclado como tal, este sí. Entonces pues si tienes un puerto de atrás y que no quieres tener problemas, o incluso saben que por ejemplo ustedes tienen un mouse inalámbrico, puedes conectar el receptor como tal aquí, y entonces al mover el mouse pues está a una distancia mucho menor. Entonces pues veámosle el punto bueno, es algo diferente a otros teclados. Bien, ahora veamos la parte o la estructura del teclado como tal. Primero, las teclas vienen en un material tipo mate y vienen con un grabado en láser, el cual pues tiende a tener muchísima más resistencia con el tiempo, así que no se desgasta ni se despinta ni nada. Entonces súper bien por ese lado. El teclado no pesa casi nada. En realidad hay teclados mucho más pesados que hemos tenido en el canal. Este no pesa casi nada para la estructura que tiene. Les recuerdo, este teclado es un teclado TKL, así que falta solamente la parte numérica, pero sí tiene sus flechas y tiene sus botones de F1 a F12. Entonces es compacto, pero no es un 60%, así que pues está en el medio, ni grande ni pequeño, así que yo creo que es bastante útil para un escritorio o un setup intermedio. Ahora, en la parte superior derecha viene la famosa pantalla OLED, la cual vamos a ver cuando encendamos el teclado, y viene con una pequeña rosca totalmente movible y giratoria para poder manipular el menú que está dentro de la pantalla. Ahora, botones de funciones o multimedia que tiene el teclado, y es que este teclado tiene unas funciones como lo es la función de F10, que es para jugar, y que en este caso pues lógicamente deshabilita el botón de Windows para evitar cualquier tipo de accidente en cualquier batalla. También en estos teclados normales normalmente vienen con estas 6 teclas que están acá y que normalmente son para avanzar y retroceder en páginas, colocar el suprimir o demás, pero en este teclado vienen, además de eso, vienen las funciones como es M1, M2, 3, 4, 5 y 6, las cuales se pueden incorporar y se pueden configurar en el software que vamos a ver también más adelante. Pero como teclas de función realmente no son más. Ahora vamos a conectarle y vamos a ver su RGB y vamos a ver las otras características que tiene la famosa pantalla OLED. Y bien, ya conectando nuestro teclado podemos darnos cuenta que la iluminación RGB es bastante sólida, no es tan fuerte, pero tampoco es tan baja, es en un intermedio que está supremamente bien para los ojos, y tiene pues funcionalidades automáticas, como que cuando oprimes una tecla pues tiene una cierta función de configuración como tal.
Pero, ¿se acuerdan de la pantalla OLED que les estaba diciendo? Pues esa pantalla OLED viene con toda la configuración de hardware manualmente. Sí, no tienen que prácticamente meterse el software, aunque el software tiene un sinfín de funciones más que pueden llamar mucho más la atención de ustedes. Pero ya vamos para allá. Vamos a empezar con la pantalla. Entonces, el botón que está al lado de la pantalla lo dejamos oprimido 3 segundos y entramos automáticamente a la configuración de todo el teclado de hardware. Si movemos la pequeña rueda de arriba, podemos encontrar de iluminación, como macros, como también actuación y también los profile, que son los perfiles que ustedes pueden grabar, que no les he dicho, pero este teclado tiene 5 perfiles, así que pueden también entrar al setup y a la configuración completa, y dentro de cada uno de ellos puedes, por ejemplo, en iluminación y en la presentación puedes darle clic y aquí pueden encontrar los nombres de las configuraciones predeterminadas que ya hay, que lógicamente ustedes ya saben que en software ustedes pueden configurarlo a su gusto y a su preferencia, pero en este caso simplemente moviendo la rueda puede cambiar la configuración de iluminación. Entonces pues creo que es bastante bueno y bastante asequible para un tipo de teclado como este. Para regresar del menú simplemente oprimen el cuadrado que está acá o el botón principal y regresan a la parte del menú. Pero es un menú bastante completo y la cual lo puedes configurar con actuación y demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran en la parte de actuación, pueden encontrar que ustedes pueden configurar dentro de él la cantidad de velocidad que puede tener de actuación cada tecla. Entonces, que ustedes lo puedan manejar en parte de hardware es muy bueno sin necesidad de configurar en el software, porque técnicamente pueden llevarse el teclado a cualquier lado y lo pueden configurar a su gusto en su momento y guardarlo en su perfil. Y bien, ahora vamos a ir al test de sonido de las teclas. Vamos a escuchar cómo suenan. Bien, después de este test de switches, se dan cuenta que no son totalmente mecánicos ni tan ruidosos, son más un estilo silenciosos. ¿Pero por qué? Porque recuerde que no son lineales ni son red, sino son switches OmniPoint, que son totalmente ajustables. Ahora, las características y medidas de este teclado son las siguientes. Este teclado cuenta con un ancho de 139.26 milímetros, un largo de 355.44 milímetros y una altura de 40.44 milímetros para un peso total de 1.7 libras. Y bien, Kelvin, ahora ¿qué nos puedes decir de las características de este teclado? Y estas son: primero, viene con switches OmniPoint ajustables que vienen desde 0.4 a 3.6 milímetros. Tiene un tiempo de respuesta de 0.7 milisegundos, una durabilidad de 100 millones de clics, una pantalla OLED de 128x40, teclas de material ABS y una memoria para 5 perfiles. Con estas características, este teclado se posiciona como uno de los mejores teclados o casi el número 1 o más premium del mercado. ¿Pero y por qué lo dices, Kelvin? Pues bien, porque simplemente al tener el tiempo de respuesta más corto en el mundo a la actualidad, pues lo pone definitivamente en el primer puesto, además de todas sus características extras que ha puesto el teclado como tal, que ya hemos visto anteriormente. Pero vamos a dejar todo eso atrás y vamos a conectarnos a la computadora para ver qué otras características puede traer el software sobre este teclado y sobre todo sobre la pantalla programable que tiene él. Y bien, aquí en la computadora ahora simplemente vamos a entrar a uno de nuestros navegadores preferidos y vamos a colocar en Google el nombre de la compañía, que en este caso es SteelSerial. Vamos a entrar acá y vamos a entrar a la página principal u oficial de ellos. En este caso me ha salido la MX, ya que me encuentro grabando en México. Sí, señores. Así que en la parte de arriba vamos a encontrar la palabra software. Vamos a darle clic aquí y vamos a encontrar 3 tipos de software diferentes. No vamos a entrar en materia por este segundo y tercero y simplemente vamos a descargar el primero, que es el que se encarga de configurar los periféricos de la marca, así como lo pueden notar en esta pequeña publicidad. Vamos a ir a la parte de aquí arriba y vamos a descargarlo para Windows. Después de descargarlo e instalarlo van a encontrar este icono bastante llamativo y diferente y le vamos a dar doble clic y vamos a entrar en materia en el software. Ahora en Home o en Inicio pueden encontrar que hay un tipo de plataforma completa donde pueden ver videos en vivo, ver de streaming y demás. Es como un tipo de comunidad Twitch, pero más como lo
local, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte de aquí abajo y en donde está la configuración de los periféricos. Encontramos en la parte de arriba nuestro teclado, así que vamos a darle clic y vamos a entrar en materia como tal de todo lo que tiene este periférico. Empezando por la parte izquierda podemos encontrar todo lo que son las configuraciones de perfiles. Como les dije al principio, solamente tiene 5 perfiles para configurar en su almacenamiento de memoria interna, pero en la parte central podemos ver cómo configurar el tipo de macro de cada una de las letras y también de esta manera que en esta opción pues está obviamente desactivada. También tenemos la actuación que se puede nivelar por cada una de las teclas o se puede nivelar a nivel general de todas las teclas, entonces ustedes pueden hacer la actuación más fuerte o más lenta, así que ustedes van graduando según el juego que ustedes quieran. También tiene la opción de iluminación, que como muchos periféricos pues tienen lo que es la velocidad, el tamaño, el tipo de color, el tipo de línea, también el tipo de velocidad de línea, tiene los AFK y tiene otras configuraciones que tienen normalmente todos los teclados en la parte de iluminación. Pero ahora vamos a lo que más nos interesa y es su pantalla OLED. Ustedes pueden darle clic aquí sobre la pantalla o pueden darle clic a editar. Entonces al darle clic aparece la pantalla OLED, la cual ustedes pueden simplemente limpiar y ustedes hacer con su propio mouse una figura como tal o un logo como tal. Ahora, si ustedes lo que tienen es un logo ya listo y hecho, ustedes pueden simplemente cargarlo con este botón, buscarlo y al encontrarlo simplemente pueden darle clic y va a aparecer el logo como tal. Entonces ustedes pueden darle clic aquí para definir un poco mejor y rellenar algunos espacios de blanco que hayan quedado, y como pueden notar, así es que está quedando la imagen en su pequeña pantalla OLED. Me parece que se ve muy bien, muy llamativo y como muy personalizado, le da un toque y un plus. Ahora simplemente cerramos, ya queda el logo que podemos verlo aquí también, aparte de cómo se ve en el teclado físicamente, y es todo lo que tiene la configuración de este software para este teclado, así que creería yo que es un muy buen software para un teclado tan completo. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este teclado? Y es que es uno de los teclados más completos que hemos traído aquí al canal y tiene todas un sinfín de características impresionantes. Pero ¿por qué se los digo? Por sus switches OmniPoint, que son totalmente programables, por su alta velocidad, que es la mejor del mercado en la actualidad, con 0.7 milisegundos, que tiene una pantalla OLED totalmente para poder configurar todo tu teclado, incluso como vimos en el software, poder personalizarlo con tu nombre o tu logo. Y también tiene un puerto USB adicional dentro del teclado para que puedas conectar una memoria USB o un adaptador para su conexión de mouse y demás. Entonces todas esas características y virtudes lo hacen tener un teclado mucho más que premium. Ahora, un punto de pronto malo es su cable, que no es extraíble, pero si vemos las otras virtudes yo creo que eso pasaría como un segundo plano. Y el otro punto malo y principal es su precio. Sí, señores, lamentablemente por un teclado con tantos lujos y tantas características, obviamente vamos a encontrarlo alrededor de unos $200 en Estados Unidos. Ahora, en sus países, según Amazon y Mercado Libre, los van a encontrar más o menos en estos precios que están aquí. Así que pues sí, realmente es un valor muy elevado, pero estamos hablando de un teclado que yo podría decirle que es mucho más que premium por todos sus acabados y características. Así que si ustedes quieren dedicarse muy profesionalmente tanto al streaming como a los gamers y a los videojuegos, definitivamente este teclado es lo ideal. Pero si no, pues también tenemos alternativas mucho más económicas, que incluso ya tenemos aquí en el canal muchos más teclados de diferentes marcas que ustedes pueden ir a comparar. Así que con esto me despido, espero les haya gustado este review y si es así, por favor regálenme un like para saber que hago muy bien mi trabajo. Y por supuesto, suscríbanse en el canal en el botoncito rojo de aquí abajo y dale click a la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo que vamos subiendo al canal. Nos vemos en un próximo review la próxima semana. Un fuerte abrazo, bye.